concreto la capacidad efectiva de la organización para cometer el hecho delictivo. Armas, ejército, eso es lo que genera el riesgo al bien jurídico, y eso es lo que no se da en el presente caso. Si no se considera de esa manera restrictiva el riesgo, el tipo penal, se amplía en forma desmedida extensiva el poder punitivo del Estado y no hay seguridad jurídica, se deja en indefensión a los ciudadanos, a las personas. Los hechos denunciados señalamos que son atípicos, no constituyen delito, no son justiciables penalmente. El Ministerio Público señala que el Movadef sería parte de Sendero Luminoso y por lo tanto todos sus miembros son parte de Sendero Luminoso. Una lógica simplista, aunque los acusados, los hechos por los cuales se les acusa, son atípicos. Son el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de pensamiento, no son hechos típicos. Esta lógica simplista la critica la jurisprudencia española, la doctora Azúa Batarrita, como señala como modelo de contaminación. Entonces, el Ministerio Público también, para sustentar su acusación, se ampara en el megaproceso, porque ahí dice que Sendero Luminoso ha sido establecido como una organización terrorista, pero se oslaya el Ministerio Público que esa sentencia del megaproceso del 560-2003 es de octubre del 2006, en lo cual se da en un contexto totalmente distinto, se da a hechos anteriores a septiembre de 1992, esto es hace más de 30 años, cuando estaba en un contexto de guerra interna, y el Ministerio Público coge ese contexto de guerra y lo traslada al presente, como si existieran esos hechos actualmente, cuando sabemos que no existe esa realidad. Entonces lo que busca es convalidar, justificar su denuncia para encarcelar a mi defendido. Tiene por existente un hecho que no existe, una organización terrorista que no realiza actos terroristas, entre comillas. Entonces, señalamos, y si vamos a la sentencia del 560-2003 del megaproceso, la misma sentencia señala que el proceso es por hechos y las personas no son perseguidas por sus ideas. Se criminaliza solo los medios violentos, no las ideas. Sin embargo, esto no lo coge el Ministerio Público. Asimismo, señalamos, yendo a la Corte Interamericana, que establece que en el caso García Astor versus Perú, respecto al artículo 5, señala, y remitiéndola al párrafo 125 del caso Lori Berenson versus Perú, señala que el delito de colaboración terrorista debe hacerse en conexión, lo resaltamos, debe hacerse en conexión con la descripción típica del delito de terrorismo. Y a esto se refiere el caso García Astor en el párrafo 195, cuando dice que este criterio se hace extensivo al tipo penal de pertenencia o afiliación a una organización terrorista. Entonces, eso es lo que señalamos, señorita magistrada, que el delito de pertenencia también tiene que hacerse en conexión con la descripción típica del delito de terrorismo. Esto es el artículo 2. Y en el caso Polo Rivera, establece que la asociación ilícita terrorista se configura con las personas que se integran con la finalidad de cometer actos terroristas. Entonces vemos que la Corte Interamericana establece la ligazón, el vínculo con los actos terroristas. Y eso es lo que la interpretación del Ministerio Público está en contra. Vulnera por eso el principio de legalidad. La Corte Interamericana en estas sentencias es clara. Tiene que estar vinculado con la finalidad de cometer actos terroristas, lo cual la Sala también es renuente a pronunciarse sobre esas sentencias de la Corte Interamericana, porque está por una interpretación de derecho penal de autor, de derecho penal del enemigo. Entonces, consideramos y establecemos que el artículo 5, tal como está redactado, constituye derecho penal del enemigo, porque no vincula la conducta a acto ilícito alguno. También señala el Ministerio Público dentro de su acusación que la ley no exige, dice, una acción ilícita que vulnere determinado bien jurídico, es decir, no exige actos, y que estamos frente a un derecho penal de autor. Él mismo lo señala, lo reconoce. Estamos, dice, frente a un derecho penal de autor que sanciona la condición del sujeto. Él mismo lo reconoce, que están defendiendo una interpretación que es derecho penal de autor, que se le está buscando sancionar y condenar a mi patrocinada, no por lo que ha hecho, sino porque su condición de sujeto activo, por sus ideas, porque obviamente tiene ideas que cuestionan este sistema explotador, este sistema imperante. Entonces, lo sancionan, y como mismo dice, ¿no?, la acusación fiscal busca asegurar fuentes de peligro, anticipar la punibilidad con el objeto de neutralizarlo.
porque posee mi patrocinado supuestamente una especial peligrosidad, porque pretende subvertir el orden público. Es claro, la intención del Ministerio Público no es sancionarlo por lo que ha hecho, sino anticiparse por lo que podría hacer en el futuro, por lo que va a hacer en el futuro. Es decir, se está asegurando fuentes de peligro, entre comillas. ¿Para qué? Para neutralizarlo. Lo que es, se le está condenando por algo que no ha hecho, por algo que va a hacer supuestamente en el futuro. Y eso es derecho penal de autor. Se le está buscando sancionar por lo que es, por su condición, por sus ideas. Entonces cogemos también la sentencia del caso Fermín Ramírez versus Guatemala de la Corte Interamericana para ver el problema de la peligrosidad. Y la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra de este criterio de peligrosidad porque abre las puertas al autoritarismo, sustituye el derecho penal de acto por el derecho penal de autor. La Corte Interamericana en esa sentencia, en los fundamentos 94 y 95, establece que la valoración de la peligrosidad de la gente implica la apreciación del jugador a las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictivos en el futuro. Es decir, agrega la imputación de los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. En fin de cuentas, se sanciona al individuo, no por lo que ha hecho, no por el apoyo de lo que ha hecho, sino por lo que es. Es un retorno al pasado, es un retroceso al pasado. En todo caso, si se le sanciona, dice, ¿no? Tendría que hacerse después una pericia para ver, una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica, y de acuerdo se le sentenciaría por sus ideas. Entonces, la peligrosidad como criterio de punibilidad ha sido rechazado por la Corte Interamericana porque es incompatible con el principio de legalidad y contrario a la Convención. Del mismo modo, en la sentencia de Polo Rivera, fundamento 248, establece que el artículo 9, el principio de legalidad, nadie puede ser condenado por actos o omisiones, es decir, por actos. Eso es una elemental garantía del derecho penal garantista. El derecho penal, conforme a todos los instrumentos de derechos humanos, rechaza frontalmente el derecho penal de autor. Lo dice la Corte Interamericana. El derecho penal de autor ha seguido diferentes caminos, y uno de estos caminos es la peligrosidad, lo que el Ministerio Público recoge en su acusación fiscal. Ya lo hemos señalado. Entonces, la Corte Interamericana rechaza según lo que estamos señalando, se rechaza estos fundamentos, esta interpretación del Ministerio Público de Derecho Penal de Autor y peligrosidad. También señalamos que